Shalom a todos, Fundamentos de Fe, capítulo 2, proselitistas y falsos profetas. 1. Si alguien trata de convencer a la gente o una comunidad, ya sea por influencia, con un argumento intelectual, con la demostración de poderes sobrenaturales o similares, con afirmaciones falsas de ser un profeta, así sea para servir ídolos, para nulificar uno de los 7 mandamientos noágidas, o para añadir un mandamiento en adicional a los 7 mandamientos noágidas transmitidos por Moisés. Y aunque diga que Dios le ha ordenado que haga esto, está prohibido escucharlo o aceptar sus palabras. Todos están ordenados a quitarlo o a silenciarlo por cualquier medio posible. Un proselitista es quien, de forma privada o pública, trata de persuadir a otra persona para servir a un ídolo. Incluso si el proselitista no sirve al ídolo que promueve. Se encuentra entre aquellos que causan que la gente peque. Por lo tanto, si los proselitistas no pueden ser juzgados por un tribunal no ágida por adoración a ídolos, el tribunal necesita silenciarlos por su proselitismo y regresarlo al buen camino. Y si esto no funciona, el tribunal puede juzgarlo para que no siga causando que la comunidad se equivoque. 2. En la parte segunda se explicará que aquellos que sirven ídolos es responsable. Por lo tanto, quien convence a otros para servir como si él mismo fuera un ídolo y les habla diciendo, sírvanme o adórenme, y estos le adoran, entonces él es el propio ídolo. Y por tanto él, como los que lo adoran, son culpables de un pecado capital, como lo son todos aquellos que sirven ídolos. Sin embargo, si alguien no sirve a esta persona como un ídolo, solo verbalmente aceptó sus palabras, entonces la persona que dijo, adórenme, está exenta de castigo. El acuerdo verbal no se considera como una aceptación real de sus palabras, más bien se asume como que se está burlando de él. Del mismo modo, si alguien convence a una persona de servir a otra persona o cosa como si fuera un ídolo, y aunque haya tratado de engañar a quienes verbalmente aceptaron su palabra diciéndoles, sí, vayamos y sirvámosle, por estos no le han servido todavía, todos siguen estando exentos de castigo. Sin embargo, en cualquier caso, es responsabilidad del tribunal no ágida remover a un proselitista, como se explicó anteriormente en el capítulo 2.1. 3. Un autoproclamado profeta que convence a otros para servir ídolos es responsable y es llamado un falso profeta. Si dice, este ídolo me dijo que le sirvamos, o Dios me dijo que sirvamos ídolos, o palabras similares con el mismo efecto. Es un falso profeta que induce a otros a ir por el mal camino. Incluso, si profetiza en nombre de Dios para servir a un ídolo, solo por un tiempo específico, realice prodigios y milagros diciendo que Dios le ordenó que la gente debe servir al ídolo por un día únicamente o por un periodo corto de tiempo, este ha hablado falsamente hacia Dios, como está escrito. Y si se cumple la señal o prodigio del cual él te ha hablado diciendo, vamos a seguir a dioses ajenos, no prestarás atención a la palabra de tal profeta,
ni a tal soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Al Señor tu Dios seguirás y a Él temerás. Guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto había mentido contra el Señor tu Dios. De esto aprendemos que dicha persona ha contradicho la eterna profecía, así como la Torá de Moisés, y está claro que es un falso profeta. Todos los aparentes milagros realizados son únicamente magia y brujería. Si alguien da esta profecía falsa en nombre de un ídolo, queda bajo la jurisdicción de un tribunal noágide para juzgarle. En caso de que alguien diga esto en el nombre de Dios, este no será juzgado por un tribunal noágide, como se explicará más adelante en el tema 2, 8 y 9. Asimismo, un autoproclamado profeta que profetiza en el nombre de ídolos diciendo, este ídolo o estrella me dijo que es un mandamiento hacer esto o aquello, o no hacer esto y aquello, incluso si éste cita una ley correcta de la Torá, es responsable por cometer el pecado de la falsa profecía. De igual modo, si profetiza en el nombre de un ídolo y da instrucciones de hacer un acto cotidiano permitido de no hacerlo, o si predice el futuro, sigue siendo alguien que profetiza en nombre de ídolos. Está prohibido organizar una discusión o un debate con quien profetiza en el nombre de ídolos, o con quien profetiza en el nombre de Dios para servir ídolos. Ambos tienen el mismo estatus de un falso profeta. Y no se le debe permitir que realice una señal o un milagro. Si hace una señal o un milagro por su cuenta, no hay que prestarle atención o pensar en ellos. Cualquiera que piense sobre estos supuestos milagros, debatiendo y son verdaderos, es un pecador, ya que este falso profeta niega, obviamente, un principio fundamental sobre el cual todo en la Torá depende, como está escrito. Si un profeta o soñador de sueños se levantare en medio de ti, y él te diera una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio de la cual él te habló diciendo, vamos a seguir a dioses ajenos y sirvámosle, no prestarás atención a las palabras del profeta ni a tal soñador de sueños. 6. De igual manera, un judío o gentil que afirme que Dios le ha enviado a añadir, eliminar o cambiar algunos de los mandamientos que fueron dados por Dios a través de Moisés, es decir, los 613 mandamientos judíos o los 7 mandamientos noágides, es un falso profeta. Esto incluye a quien dice que Dios le envió a explicar el cumplimiento de un mandamiento de una manera distinta de la tradicional que fue recibida desde Moisés. O que Dios le envió de una manera que alguno de estos mandamientos se refería solo a tiempos pasados, pero que actualmente Dios lo ha cambiado o lo ha nulificado. Es el responsable por esta falsa profecía, ya que está contradiciendo la profecía y la Torá que Moisés recibió en el monte Sinaí. Asimismo, la promesa de Dios que Él nunca los cambiaría, nulificaría o reemplazaría con una nueva doctrina. 7. Un profeta que profetiza en el nombre de Dios pero miente en su profecía es juzgado como un falso profeta
como está escrito. Pero si el profeta que hablara algo en mi nombre, o quien yo no lo haya mandado a hablar, etcétera, etcétera, tal profecía morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Dios no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Dios y lo que dijo no se cumpliera y ni aconteciera, es palabra de Dios que no ha hablado. El profeta ha hablado con premeditación. No tengas temor de él. Más específicamente, un falso profeta puede ser identificado si profetiza que algo bueno acontecerá y esto no se cumple, o si una parte de lo bueno que prometió llegase a pasar. Esto se debe a que cualquier bien que Dios proclama públicamente a través de un verdadero profeta no será nulificado, aunque sea condicional, y esta es una prueba fehaciente para identificar a un falso profeta. Sin embargo, si se da una profecía acerca de los castigos que vendrán, pero esta predicción negativa no acontece, el fracaso de estas a ocurrir no nulifica la posible validez de la profecía. Por ejemplo, si una persona declaró como profecía que cierta persona morirá, o que en cierto año habrá una hambruna o una guerra, y el evento no ocurrió, esto no es una prueba de que el profeta es falso. Porque el santo, único, bendito sea él, es lento para la ira, abundante en misericordia y perdonador del mal. Es posible que la persona o el grupo de personas se arrepintieron del pecado y fueron perdonados. Esto ocurrió en la ciudad gentil de Nínive, como está escrito en el libro de Jonás. El profeta Jonás le anunció al pueblo que Dios destruirá su ciudad, pero la gente se arrepintió de sus malos caminos y debido a esto Dios se arrepintió de destruirlos. Tanto el que profetiza lo que no ha oído en sus sueños proféticos, o visiones como el que escucha una profecía de su amigo y dice que esta profecía le fue dada a él, ambos son falsos profetas y son responsables. 8. Aunque un gentil que profetiza falsamente es responsable en el juicio en el cielo, el código Noágida no incluye un mandamiento sobre juzgar a un falso profeta. Y por lo tanto, un tribunal Noágida no puede juzgar a estos falsos profetas. Por el contrario, han de ser juzgados por un supremo Sanedrim judío, cuando haya Sanedrim, cuando se cumplan las condiciones requeridas, cuando haya Sanedrim. En caso de no haber un válido supremo Sanedrim judío, o si por alguna otra razón no pueden juzgar el asunto, entonces un tribunal Noágida deberá juzgar al falso proselitista cuando la situación lo requiera, ya sea si un gentil profetiza en el nombre de Dios para servir ídolos, para cambiar alguno de los 7 mandamientos noágidas o para crear una nueva religión. Cuando éste habla en el nombre de Dios falsamente, mas no dice agregar o cambiar alguno de los mandamientos de la Torá, pero habla acerca de cosas permitidas, parece el autor que podríamos solo advertirle y tratar de convencerlo de parar este tipo de comportamiento. Sin embargo, se le informará que es responsable de muerte por la mano del cielo
y que será juzgado por Dios. 9. Esto se aplica a alguien que profetiza falsamente en nombre de Dios. Para cualquiera que profetice en nombre de las estrellas, constelaciones u otros ídolos, es juzgado por tribunal no ágida como alguien que, de hecho, sirve ídolos. Pero cualquier persona que profetice en nombre de un ídolo, en efecto, dice al respecto: ¿tú eres mi Dios? Así, en sus propias palabras, ha aceptado el servicio a un ídolo y es responsable por esto. Bueno, esto es todo sobre el capítulo 2, proselitistas y falsos profetas. Nos vemos en el próximo capítulo. Shalom a todos.